Desde el comienzo la idea de Dios fue gobernar. Él crea para gobernar. El diseño de Dios es poder establecer su gobierno y extenderlo a todo lo ancho, largo, alto y profundo del universo. Y entre ellos Dios decide crear la tierra. Y esa tierra dejar a una persona en ese lugar llamado hombre. No fue los animales, perdón las palabras expresivas que voy a utilizar, pero no fue la vaca, no fue el perro, no fue el gato, sino que fue al hombre al que Dios le dio la autoridad para que él gobernara conforme al creador de todas las cosas. O sea, el representante de Dios en la tierra iba a ser el hombre. El hombre tenía solamente que cumplir un requisito, obedecer a Dios y nada más. Todo iba a estar bien. Y el Señor le da algunas directrices y le dice: de todo árbol que está en el huerto ustedes pueden comer, pero de este árbol en particular no, porque el día en que de él comieren ciertamente serán abiertos vuestros ojos y entonces conoceréis el bien y el mal. Entonces todo estaba bien hasta ese momento y de pronto algo ocurre. El hombre es tentado por causa de la serpiente que estaba engañándole y es arrojado delante de ese lugar maravilloso llamado el huerto del Edén, el que Dios plantó para que el hombre hiciera conforme su voluntad. Vaya entendiendo esto. Y el Señor va y deja al hombre a la tierra, y en la tierra empieza a corromperse el hombre, a hacer lo que quiere, todos hacían lo que querían. Pero cuando el Señor dice: voy a raer a los hombres de la tierra, los voy a destruir, no quiero que quede nadie, porque nadie me representa, nadie está haciendo como yo quiero que hagan y nadie está oyendo mi voz. Por lo cual el Señor decide y toma una determinación para poder sacar y raer al hombre de la tierra. Pero dice la Escritura que Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Y Dios, por causa de Noé, decide prolongar las generaciones y llama a Noé y le dice: construye un arca. Y usted sabe la historia. Pero luego de Noé, el hombre que oía a Dios, el hombre que era temeroso, la tierra se empezó a multiplicar, el hombre en la tierra, y la maldad también con el hombre. Y hubo paganismo, y hubo maldad, todo era terrible. Y en medio de la nación más corrompida, más perversa, más mala, Dios decide llamar a un hombre llamado Abraham. Y le dice: Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela, porque haré de ti una nación grande. Te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Pero dice algo poderoso: y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Amén. Abraham toma la decisión, sale de tierra de Ur de los Caldeos, de la tierra pagana, y va a la tierra desconocida, a la tierra que él no sabía cuál era, pero era una tierra particular, una tierra que estaba seca, estaba desértica, una tierra que no tenía árboles ni nada. Pero cuando pasan los años y Abraham, las generaciones de Abraham heredan la tierra, era una tierra, usted sabe la historia, estoy avanzando muchos más años, que cuando la conquistaron fluía leche y miel. ¿Sí? Y el pueblo de Dios, después de los 400 años, está a los 40 años en el desierto, llega a la tierra donde fluía leche y miel, la tierra bendita, la tierra prometida, la tierra que en algún momento fue desértica, ahora es una tierra próspera y bendecida. Y en esa tierra Dios lo hizo habitar, conquistaron ciudades, conquistaron los reinos, sacaron a los amorreos, a los heteos. Y los pastores es cierto que saben lo que dice después: y a todos los y en esa tierra Dios tiene planes para bien. El pueblo solamente tenía que obedecer, solamente tenía que rendir honores a Dios, no tenía que hacer nada más, solamente rendir honores, dar gloria a Dios, dar honra a Dios, alabarle, bendecir su nombre. Es lo único que tenía que hacer, nada más. Pero la gente después de Josué se olvidó de Dios. Se olvidaron de Dios. Dios los entregó en manos de pueblos, de extranjeros que los esclavizaron. Y pasaron años en esclavitud y clamaban a Dios y Dios les respondía. Clamaban a Dios y Dios les respondía. Luego el libro de los jueces nos habla acerca de que cada uno vivía como ellos querían vivir. Y en el tiempo de Gedeón, dice la Escritura que era terrible, porque Israel, el poderoso Israel, el grande Israel, el temible Israel, ese que cuando vino Raá y les dijo a los espías: nosotros hemos oído lo que Jehová ha hecho y tenemos miedo. Y por causa, hermanos, de los israelitas, el rey de Jericó mandó a construir ese tremendo muro.
Yo pienso, no sé teológicamente cómo será, pero creo que el pueblo de Israel dio vuelta en el desierto durante 40 años mientras construían ese gigante muro para el Señor después derribarlo y destruirlo, porque el poder de Él era sobre todo poder en la tierra. Gracias, Señor. Quiero que vaya junto conmigo en este recorrido para llegar a lo que Dios quiere hablarnos el día de hoy. Gedeón está en un lapso, en un tiempo, dice que los madianitas por 7 años estaban atacando y Israel estaba pobre, Israel estaba viviendo miseria, estaban escondidos. Israel no era el poderoso Israel. Israel no tenía al Dios, o no manifestaban al Dios de ellos. Estaban pobres, estaban arrancando, escondidos en cuevas, en tabernas. Venían los amalecitas, los madianitas, y le quitaban la comida a Israel, y en otras palabras, no dejaban a Israel con nada. El pueblo de Dios estaba escondido. El pueblo de Dios no tenía voz. El pueblo de Dios no tenía voto. El pueblo de Dios estaba realmente viviendo el peor tormento de su vida. Ellos necesitaban la manifestación de Dios. Ellos necesitaban que Dios se acercara, que Dios viniese. No había vaca, no había oveja, no había nada, no había bueyes, no había nada. Todo se lo habían quitado. Y por mucho tiempo ocurrió lo mismo. El pueblo se alejaba de Dios, se alejaba del Señor, y Dios los entregaba en manos de Él. Y Dios había llamado a hombres como Gedeón para redimir, para salvarlo, y empezaron a levantarse jueces hasta que el pueblo de Dios decide pedir rey al Señor. Y aún así los reyes también se corrompían y también caían, y el pueblo pagaba, y era un tema de sufrimiento porque habían inocentes, había personas como Gedeón que amaban a Dios, que buscaban a Dios. Y en los tiempos de Salomón y en los tiempos de los reyes perversos también habían personas que temían a Dios, que amaban a Dios, pero por causa de los reyes todo el reino, el pueblo era maldecido. ¿Sí? Amén. Pero Dios decide hacer algo diferente. Jesús decide hacer algo distinto. Jesús, al ver todo aquello, Él dice, bueno, vamos a hacer algo diferente. Vamos a gobernar la tierra. Vamos a hablar a la tierra. La tierra va a tener que saber de mí, y nunca más va a ocurrir lo mismo que pasó en los jueces. Nunca más la iglesia va a ser pobre, nunca más va a estar en miseria, nunca más va a estar en escasez, porque voy a hacer algo. Y es que Jesús viene a la tierra, pero viene con un propósito, viene con un plan. Él viene para gobernar, Él vino para quedarse, Él vino para que su reino prevalezca para siempre y su reino no tenga fin. Y Él vino, y para hacerlo, para gobernar, Él tenía una idea gloriosa, una idea brillante, una idea poderosa: establecer en la tierra su iglesia. Amén. No había una iglesia antes. La palabra iglesia solamente aparece ahí en Mateo 16, 18. Cuando el Señor está hablando con los discípulos y le dice, ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le dijeron, uno el profeta, otro Elías, etc. Pero el Señor le pregunta, ¿y vosotros quién decís que soy? Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Cristo es el Rey ungido. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le dijo, bien has dicho, Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, le dice el Señor. Fíjese que Dios dijo algo poderoso, porque como le estaban diciendo que era rey, y solamente los reyes en eso entonces tenían iglesia. ¿Qué era la iglesia? La iglesia era el conjunto de personas que representaban a los soberanos, a los reyes cuando tenían imperio. Entonces los reyes designaban a los reyes de los distintos lugares para que fueran parte de su iglesia. O sea, el soberano se reunía con los reyes de Mesopotamia, de todos los lugares, para hablar con ellos y decirle, de esta forma yo quiero que se gobierne en su reino, en sus pueblos. Quiero hacer un paréntesis y introducirle un poco esto. ¿Por qué era necesario? Y lo voy a explicar con palabras tomando ciudades nuestras o países nuestros. Imaginemos que el alcalde es el rey
y conquista todas las demás naciones, y él tiene que llevar la cultura de Hualqui o de Chile, mejor dicho Hualqui, porque Hualqui es chileno, pastores, no. La tierra, bueno, entonces con permiso vamos a hablar de Hualqui, ¿bien? La tierra de Hualqui tiene que ser multiplicada en Argentina, en Brasil, en todos los lugares. La misión del alcalde es traer al presidente de Argentina, de Brasil, de Paraguay, de Colombia, de Perú, de Bolivia, de todos los lugares, reunirlos y decirle: miren, ahora ustedes están bajo nuestra jurisdicción, nosotros somos los que gobernamos, y yo quiero que allá se hable nuestro idioma, se dirija conforme nosotros dirigimos Hualqui, y que todas las ciudades, etcétera, y cumplan estos requisitos. Y a ese grupo los reyes le denominaban iglesia. ¿Entendemos? Iglesia, bien. El Señor establece principios y Él dice: voy a edificar mi iglesia y ustedes van a ser mis representantes, porque ustedes están declarando que yo soy rey, por lo cual si soy rey, si soy soberano, voy a tener que necesitar a mi iglesia y ustedes van a ser mi iglesia. Y Hechos capítulo 2 verso 47, el Señor dice que ya había establecido la iglesia, Él había ascendido al cielo y la iglesia tenía algunas características. Dice que la iglesia que el Señor diseñó, Jesús le daba crecimiento a la iglesia. En Hechos 2:47 dice: alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. La iglesia no tan solamente crecía, sino que la iglesia que el Señor estableció, el Señor la empoderó para que juzgara, para que gobernara. Así es. Hechos 5:11, vemos que vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. ¿Se acuerdan de la historia de Ananías y Zafira cuando mintieron al Espíritu Santo? Fíjense que la iglesia era tan poderosa, pero tan poderosa. Cuando hablo de la iglesia no hablo de Pedro, no hablo de Juan, hablo de la iglesia que el Señor estableció. Era tan potente, tan poderosa, que cuando ellos intentaron de mentir, de engañar al Espíritu Santo, cayeron muertos. Entonces la gente tuvo miedo, las personas tenían temor, porque la iglesia estaba siendo empoderada. 4. La iglesia fue perseguida. Hechos 8:1 y al 3 dice que fue perseguida, pero a la vez que fue perseguida, la iglesia tuvo victoria. Mientras Pedro estaba en la cárcel, dice la escritura, mientras la iglesia estaba predicando la palabra, evangelizando, vino la persecución. Hechos capítulo 8:1 al 3 habla acerca del gran perseguidor de la iglesia. ¿Quién era? Saulo. Me dan un segundo, por favor. Gracias. Pablo asolaba las iglesias. Él quería derribar la iglesia, destruir la iglesia. Él quería acabar. Dice que entraba a las casas, porque la iglesia, ¿dónde se reunía? En las casas. Entraba a las casas, sacaba a las mujeres, a los niños. Él tenía un pensamiento: vamos a destruir la iglesia. Pero él no entendía que había una palabra que estaba sosteniendo la iglesia. Aquellos que quieren destruir la iglesia, hay una palabra para ellos. No la pueden destruir, no la pueden derribar, no la pueden. El Señor proclamó, profetizó y habló y dijo: las puertas del Hades no prevalecerán en contra de la iglesia. Saulo tenía rabia, estaba enojado, pero no conseguía nada, porque ese mismo Saulo que perseguía a la iglesia terminó a los pies de Cristo, el dueño de la iglesia. Quinto, Hechos 9:31. La iglesia, con toda esta persecución, con todo lo que ocurrió, dice que tenía paz. Entonces la iglesia tenía paz por toda Judea, por toda Galilea, y tenía Samaria. ¿Cómo podían tener paz si estaban siendo perseguidos? ¿Cómo podían tener paz si estaban en amargura o había persecución en contra de ellos? Ellos tenían paz, porque Dios les traía la paz a ellos. Ellos estaban confiados, ellos estaban seguros, ellos sabían que nada lo iba a derribar, ellos sabían que la persecución se iba a acabar y que la iglesia iba a alumbrar en la tierra. Ellos lo sabían.
A pesar de la persecución se añadían. Ahí mismo en el capítulo 9, 31, ahí mismo continúa, dice que la iglesia era edificada. Dice la iglesia era edificada andándole el temor del Señor y se acrecentaba la iglesia. La iglesia también, Hechos 11, 22. La iglesia se establece en los lugares. ¿Y dónde se estableció? En Antioquía. Y en Antioquía, verso 26 del capítulo 11, se le llamó a la iglesia cristiano por primera vez. ¿Por qué se le llamó cristiano por primera vez? ¿Qué quiere decir eso? Que cuando los de afuera estaban viendo la iglesia, veían ¿a quién? A Cristo. Tenían el reflejo de Cristo, hablaban como Cristo, caminaban como Cristo. Entonces ellos decían, ellos son realmente cristianos. Ellos son cristianos, son imitadores de Cristo. La iglesia no fue diseñada para estar presa. Hechos 12:5 dice la escritura que Pedro estaba en la cárcel, pero la iglesia hacía oración sin cesar por Pedro para que saliera de la cárcel. Dios no permite que la iglesia esté atada. Dios no permite que la iglesia esté atada. Y cuando la iglesia está atada, el Señor envía a los ángeles para sacarlo. Y aunque hayan prisiones de alta seguridad, Dios saca a sus hijos, porque la iglesia no puede estar atada. El Señor rompe las cadenas, sacude los muros, no sé lo que hace, abre las puertas de hierro, lo que sea, pero la iglesia no nació para estar estancada, cerrada, encuadrada. Amén. La iglesia era entrenada y capacitada. Hechos 13:1. La iglesia tenía poder. Efesios 1. Quiero que leamos, por favor, del versículo 17 al 23. ¿Ah? Bien. ¿Qué dice? Amén. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría, de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de su gloria en su herencia en los santos, y cuál es la superimanente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos, sentándole a la diestra en lugares celestiales, sobre todo principado, autoridad, poder y señorío. Yo no sé si usted tiene un nombre en la mente, algún nombre de alguna persona importante, pero aunque nombre, cualquier nombre, no hay nombre que se iguale al nombre que es sobre todo nombre, que es Cristo. Amén. Y dice que todo lo que Él hizo, el poder, el señorío, sobre todo el hombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y dice que todo eso lo sometió bajo sus pies. Aleluya. ¿Y qué ocurre ahí? E hizo responsable a la iglesia de todo lo que está bajo los pies. ¿Se acuerdan? No sé si les resuena el versículo que dice: es deber de la iglesia orar por las autoridades, porque Dios estableció un gobierno. No es tiempo de pelear con las autoridades, es tiempo de orar, porque la iglesia, aun cuando le cuesta a la autoridad entender, pero algunos sí lo entienden, en el fondo y en la realidad es que este mundo está vivo todavía por causa de la iglesia. Es la iglesia la que tiene que brillar, es la iglesia la que tiene que levantarse, es la iglesia la que tiene el poder, la que tiene el señorío. Amén. Así es. ¿Por qué? Porque la iglesia es su cuerpo. La iglesia es su cuerpo. La iglesia es su cuerpo. O sea, cuando el Señor habla de su iglesia, habla de un cuerpo. Él gobierna, no por un hombre, sino por el cuerpo.
Y fíjense que lo lindo es esto, que mírense un momento. Ustedes son parte de la iglesia. La iglesia la componen miembros, cuerpos. Todos formamos parte de la iglesia del Señor. Si hoy estuviésemos reunidos en este lugar, gente de África, gente de Alemania, de todos los países del mundo, todos hablaríamos lo mismo, porque somos parte de un cuerpo. Cuando usted viaja a otra nación, a otro país, usted se va a encontrar con la realidad de que son hermanos, porque son parte de un cuerpo. ¿Cómo puede hacer esto tan glorioso el Señor? Unirnos para ser parte de un cuerpo. Todos juntos cumplimos una función. Quiero ir concluyendo. En el libro de Ezequiel, el Señor nos habla acerca de los valles de los huesos secos. Dice en la Escritura que el Señor le habla al profeta y lo lleva a un lugar donde había un valle de muchos huesos y estaban secos en gran manera. Esos huesos secos no tenían vida. ¿Cómo estaban? Secos. Y él le pregunta y dice, ¿vivirán estos huesos? La respuesta lógica es, no pueden vivir los huesos. No pueden. Pero él dice, háblale a los huesos. Y dile, hueso, júntate con tu hueso. Dice que cuando él abre su boca y empieza a hablar, hubo un ruido. Hubo un tremendo ruido y empezaron a juntarse hueso con su hueso. Y lo que estaba todo desparramado se empezó a juntar. Se juntó el dedo con la mano, todos los huesos, los miles de huesos que están en el cuerpo del ser humano se juntaron. Y estaban ahí parados como un esqueleto. Y él dijo, bueno, ahora tienes que orar, hablar para que venga sobre ellos carne. Y suba sobre ellos carne. Y él habló y empezó a subir carne por esos huesos y los tendones. Y ahora tenía todos esos huesos que estaban secos en gran manera. Ahora tenían un cuerpo. Pero faltaba algo. Dios hace rato que está uniendo y unió a su iglesia. Los huesos estaban dispersos. La gente hablaba de la iglesia chilena, la iglesia dispersa, pero esa iglesia no existe ahora. La iglesia está unida, la iglesia se está uniendo. A lo que no pasaba antes está pasando ahora. Lo que no podíamos lograr antes lo logramos ahora. Dios está uniendo a la iglesia, no en la región del Biobío, sino que en Chile y en el mundo entero. Dios se está uniendo. Los huesos están juntos. La carne hemos compartido. Los pastores saben que nos hemos juntado de las distintas comunas a comernos un asado. Y algunos dirán, estamos en la carne. Sí, la carne se juntó. Los lazos están. Estamos unidos. Hemos compartido un café. Hemos disfrutado. Nos hemos relacionado. La iglesia está entrando en un diálogo. Hay una unidad. Pero falta algo. Dios espera y le habla a ese hombre. Le dice, ahora le falta algo. Le falta el Espíritu. Y habla para que venga el Espíritu. Y para que ellos tengan vida. Y caminen conforme al Espíritu. La iglesia necesita la voz del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que dirigía. El Espíritu Santo decía, apártenme a Saulo y a Bernabé para la obra que lo he llamado. El Espíritu Santo hablaba, dirigía, direccionaba. El Espíritu Santo gobernaba la iglesia. Por eso que cuando hablamos de la iglesia antigua, el alcalde seguramente conoció esa iglesia antigua, la iglesia del avivamiento, la iglesia antigua que dice que yo no la viví, no la alcancé a vivir porque estuve en el mundo, no conocí la iglesia, pero dicen lo antiguo, que era una iglesia poderosa, que cuando usted iba a una iglesia del campo, usted entraba y ya te descubrían todo y te decían cómo venía y todo, y la gente tenía respeto y tenía miedo. Yo no quería ir a la iglesia, tengo que confesarle, porque una vez mi madre me contó que en la iglesia había aparecido una bruja y yo era muy miedoso, y dijo que vino un profeta y le habló a la bruja y saltó la bruja para afuera. Imagínense, yo no quería ir nunca más a una iglesia a tomarme con una bruja. La iglesia era poderosa, la iglesia tenía autoridad, la iglesia tenía señorío, la iglesia gobernaba. Es más, les quiero hablar de algo.
en Chile. Fíjense que hasta Bernardo O'Higgins, él tenía un misionero a su lado para trabajar con él. Los grandes gobernantes de nuestra nación tuvieron a hombres de Dios que gobernaban, que ellos le pedían ideas. Fueron los que levantaron colegios en Chile y en muchos países del mundo. Eran misioneros, eran hombres de Dios. Los que trajeron las grandes empresas no fueron personas de afuera, eran hombres de Dios que amaban a Dios, y Dios les dio el poder para hacer la riqueza, y ellos establecieron grandes reinos en el mundo. Si no, vayamos a dar un paseo a Estados Unidos y veremos guerreros de Dios, hombres que amaban a Dios y que establecieron a Dios como el gobernante de una nación. La iglesia es poderosa. Lo último, Efesios 3, 8 al 13. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia y de anunciar entre los gentiles el evangelio de los inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todo cual sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados, a los potestades, en los lugares celestiales. Todo gobierno, toda autoridad tiene que obedecer a la voz de la iglesia. La iglesia fue encomendada para anunciar, para hablar, para pregonar. Por eso que Dios llamó a Saulo, al perseguidor, y le dijo: te voy a llevar a reyes, a gentiles, vas a predicar mi palabra. La palabra del Señor no es dañina, no hace mal, al contrario, cambia nuestra vida. Nuestra vida estaba destruida, estaba vacía. Jesús nos dio el mejor regalo en habernos escogido, habernos llamado. Amén, así es. Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones. No desmayéis, iglesia, a causa de lo que estás viviendo. No desmayéis. Hemos enfocado mucho tiempo pensando en el problema, en la añadidura, pero el Señor quiere que nos enfoquemos en su cuerpo. Somos parte de un cuerpo. La iglesia de Dios tiene que levantarse en Chile. Tiene que levantarse la iglesia poderosa. Tiene que caminar esa iglesia que le hará bien a nuestra nación. Señor. Le hará bien a nuestras autoridades, porque va a haber una iglesia que está orando por ellos. Le va a ir bien a los hijos de ellos y a los nietos de ellos. ¿Por qué? Porque la iglesia está orando, y cuando la iglesia ora, hay paz en la tierra. El Señor dijo que nosotros teníamos una misión de ser sal. El pastor Luis Cárcamo predicaba en Santa Juana acerca de la sal y la luz. Y fíjense que cuando la sal no sirve, es pisoteada. Así es. La iglesia, amado, tiene que entender que el proveedor es Cristo, no es el hombre. Es Dios el que provee la iglesia. La iglesia es sustentable. La sal y la tierra, la sal de la tierra somos nosotros, en la iglesia, lo que le hace bien a la nación. Cuando la sal no está y cuando la luz no brilla, entonces hay oscuridad, hay tiniebla. ¿Saben lo que ocurriría si hoy apagáramos la luz en este lugar? No veríamos nada. Usted tendría todo oscuro a su alrededor. Yo le diría: hermano, ¿saben qué? Hay una bandera aquí, hay un teclado en este lugar, hay un bajo ahí. Y usted me diría: no, yo no veo nada, no, es imposible. Sí, le diría yo: miren, es más, hay una guitarra, hay una batería, está el alcalde, está el diputado, están las autoridades, están los presidentes. No, yo no veo nada. Yo creo que no hay nadie aquí. Eso es lo que hace la oscuridad. No nos deja ver el poder de Dios. No nos deja ver el poder de Dios. Por eso la gente no puede ver. Pero cuando empieza a brillar la luz, la iglesia de Cristo, entonces todo sale a la luz y el mundo puede ver. O sea, es quien le habla. Del año 98 hacia atrás, solamente vivía en la oscuridad. En tiniebla, no voy a hablar del testimonio, pero vivía en tiniebla y apareció la luz. Éramos amigos con el pastor Arnoldo. Voy a contar esto, pero paréntesis, para que solamente refleje. Y un día para el Año Nuevo estuvimos celebrando el Año Nuevo en una casa y nos echaron de esa casa porque mi amigo se puso a bailar y rompió la tabla de esa casa.
Las tinieblas hacen daño. Amén. Las tinieblas hacen daño al matrimonio, hacen daño a la relación padre-hijo. Las tinieblas, porque no podemos ver el amor de Cristo. Es por eso que la iglesia necesita brillar. En el libro de Génesis 1, el pastor Julio Meléndez hablaba de eso, en el TDU también, y dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, pero lo que Dios había creado después estaba desordenado y estaba vacío. Y Dios lo primero que llama, no llama a los árboles, lo primero que el Señor dice: necesito que venga la luz. Aleluya. Y fue la luz, Sí, Señor. y la luz trajo claridad. Necesitamos claridad. Yo quiero ir terminando, pero quiero decirle algo. La iglesia es poderosa. La iglesia nunca será derrotada. La iglesia debe caminar como cuerpo. La iglesia tiene un solo lenguaje. La iglesia tiene un solo propósito. La iglesia nació para conquistar. La iglesia tiene todo el respaldo del cielo. El Señor dijo: toda autoridad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, vayan. Yo le doy autoridad, yo le doy autoridad. El mundo, ¿sabe lo que necesita? No necesita leyes, no necesita los diputados como el diputado Chávez que defendía la ley de aborto. La iglesia, o el mundo, perdón, necesita el despertar de la iglesia de Cristo. El despertar de aquellos que oran, de aquellos que buscan, de aquellos que van a entrar a su pieza, a su cuarto y a decir: Señor, te queremos ver brillar en la nación, te queremos ver brillar en la tierra, te queremos ver brillar. Señor. El conocimiento está, las estrategias, todo está. El Señor, amado hermano, lo único que necesita, alguien que esté dispuesto a obedecerle. Y listo. Nos escondimos por mucho tiempo. Nos alejamos por mucho tiempo. Pero hoy es el tiempo de la iglesia. Amén. El deseo de las autoridades es que la iglesia se levante. Como pastor está diciendo, es que la escritura me dice que la tierra gime por causa de la manifestación de los hijos de Dios. La iglesia tiene que despertar. Y está despertando. Está rugiendo. Se viene un buen tiempo para nuestra nación. La iglesia es enviada como luz, como sal. La iglesia milagrosamente es un organismo vivo. La iglesia tiene acceso al trono. La iglesia posee autoridad. Así es. La iglesia gobierna y juzga. Y se le concedió a la iglesia el poder para atar y para desatar. Concejales, diputados, alcalde, candidatos, demos espacio a la iglesia. La iglesia es lo mejor que tiene Chile. Amén. Amén. No una denominación, sino que la iglesia. Si el Señor o la iglesia no me hubiese alcanzado, puede que ustedes, más de algunos, me hubiesen tenido que demandar. Porque cuando uno en tiniebla, anda en tiniebla, hace daño. Yo no sé que esto es lo mejor que me pudo haber pasado. A Cristo necesitamos. Necesitamos a Jesús. Necesitamos a Jesús. Lo necesitamos más fuertemente. ¿Saben cuándo la iglesia va a despertar? Cuando deje de ser tibia.